Este es el centro del sistema. Esa es la principal. Esto lo traduje entero yo después, para entregárselo a todo el mundo. Aquí está cómo se va a hacer las diapositivas que hacía el von Siepe. Aquí está esto lo hicimos con Maturana. Este es el alimentador del DataFit, que tenía 15 proyectores de diapositivas, entonces todas estas son las diapositivas. Y con qué software, digamos, se traían las diapositivas para mostrar a cada uno quienes quieren. Ahí está, ¿ves? Un año de soledad relativa. Aquí está. Si vas para Chile, esta poesía la tenías tú. No. So if you go to Chile, friend. Está hecha hasta en papel de la cruz. Y esta. Gracias a la vida, por Ángel Parra, con todo afecto. Esta es la traducción, se la hicimos juntos. Porque Pierre y yo íbamos traduciendo para tratar de interpretar las palabras de la Violeta Parra en el inglés más correcto. Para Roberto Cañete, que estaba ahí. Fare thee well. Allende, Allende, el pueblo te defiende. Mira cómo termina esto. Compañero presidente, huevón. Y esto es julio del 72, 2 meses antes que muriera. Mi primer encuentro con Beer fue como cuando él era profesor en la Universidad de Manchester. Y yo tuve que ir para allá. Y nos entendimos muy bien en clase. El interés partió por parte de él, por el sentido que yo iba de Chile. Y en Chile en ese momento se vivían varias situaciones conflictivas en cuanto a que era presidente Eduardo Frei y había conmoción social por la reforma agraria y por toda lo que se llamó la revolución en libertad. Mi relación inicial fue como intérprete de Stafford Beer, intérprete y asistente personal de Stafford Beer. Incluso en uno de los libros que me regaló Stafford, él me lo dedica diciendo para Bobby, cientista, amigo y ADC. ADC quiere decir aide de camp, ayudante de campo. Y cuando partimos las primeras reuniones, participaba Flores, Hermann Schoenberg, que después fue gerente técnico de Codelco. Estaba Raúl Espejo, Jorge Barrientos, Alfredo del Valle y yo. Y me atrevo a decir que esos éramos más o menos los primeros participantes. Y que yo traducía ahí todo lo que iba pasando. A nosotros operamos
desde el principio como una estructura organizacional que ya estaba hecha en Corfo, y que la hizo el gobierno de Allende cuando se inició. Y cuando nosotros llegamos, que fue un año después, ya estaba establecida y no la podíamos cambiar. Y que era la comisión, había un comité de abastecimiento de industria pesada. Después había otro comité de industria liviana. Y después había un último que era el comité de la construcción, que tenía que ver con todas las empresas de construcción de vivienda. Ahora, el comité de abastecimiento de alimentos de consumo corriente se llama. El director de ese comité era el general Bachelet, padre del actual presidente, y tenía la oficina inmediatamente al lado de donde estaba nuestra central de Telex, lo que me permitió conocer a la actual presidente de Chile cuando venía a visitar a su papá en 1971-72. La propuesta de CyberSyn era, en una primera etapa, contar con un sistema de información, de flujo de datos primero, para crear información en forma diaria y dinámica de la producción industrial de las empresas dependientes de Corfo. El concepto era que queríamos tener información diaria, o sea, no que a fin de mes se entrega un informe y 2 meses después se reacciona y 3 meses después empezamos a corregir los defectos, sino que saber hoy qué es lo que está pasando y mañana empezar a tomar acción, ya sea para impulsar las cosas que están saliendo bien, apoyar o impulsar, y de corregir las cosas que están saliendo mal. Pero en todo caso, tener conciencia de qué está sucediendo en el ámbito de la producción de las empresas que dependían de Corfo. Ese era el primer paso. Había un segundo paso que estaba figuraba dentro de la estrategia, que era contar con un sistema de información para el problema social, donde se incluyera el problema de transporte, el problema de abastecimiento, el problema de vivienda, el problema de distribución de productos de consumo, el problema de la construcción, el problema de desarrollo de infraestructura física del país, etc. Todos los otros problemas de gobierno, incluyendo la salud, la vivienda, la educación, etc. Pero tener la información al día. Bueno, la sala de operaciones, yo siempre decía, es la raíz, perdón, es la flor. Decía, aquí mostramos todos los resultados de un tremendo trabajo que han hecho los tallos y las hojas, y sobre todo las raíces. Entonces yo decía, el CyberNet son las raíces, que en este momento son redes de... Chuta, me llegó el olor a café, no me he tomado café. Son redes de ¿cómo se llama? De Telex que captan la información donde está sucediendo y la transmiten a una central de Telex aquí en la Corfo. Aquí en la Corfo están los tallos y las hojas, donde se procesa la información tanto en ECOM como en las oficinas que tenemos acá. Procesamos, filtramos, le damos forma a la información. Y esa información
llega a la flor, que es esta sala de operaciones. Y aquí mostramos entonces un inmenso trabajo. Para mostrar una cifra de acá, hemos gastado horas hombre y horas computador y horas telex importantes, porque lo informábamos al presidente a las 4 de la tarde, a la presidencia de la República, qué es lo que había pasado el día anterior en cuanto a producción y abastecimiento. La existencia de gas, de gasolina, de lentejas, de transporte público, etc. Todo eso se lo informábamos a la presidencia de la República. Y lo captábamos mediante el sistema de Telex. La dinámica es que más o menos a las 2 de la mañana empezábamos a recibir informes. ¿A las 2 de la mañana? A las 2 de la mañana. Entonces, sobre lo que había pasado el día anterior. Eso quedaba procesado entre como a las 6 y 7 de la mañana. Porque las winchas de Telex las pasábamos por una lectora, que con eso las pasábamos a tarjeta perforada primero, y después eventualmente con otra máquina a cinta magnética, que después se llevaba ese proceso de cinta perforada, de tarjeta perforada a cinta magnética, se hacía en ECOM. Y ahí entonces se procesaba la información, se aplicaban los software de computación para detectar cuáles eran las tendencias de la estadística de la información que estaban procesando. Y tal como dice Platform for Change, ¿no es cierto?, cómo se manejaban los datos y la historia estadística. Entonces, ahí ECOM durante el día procesaba y más o menos a las 11 de la mañana sacaba el informe diario del computador. Ahí nosotros procesábamos después a mano la información, cosa de dejar solamente lo realmente relevante y de interés, que era lo que se informaba al ministro y eventualmente al presidente durante la tarde, sobre lo que pasó el día anterior. A eso le llamamos nosotros real time, que en realidad, de acuerdo a todo lo que vieron, todos los que visitaron la sala de operaciones, yo, de lo que me acuerdo, les puedo decir que vino gente de Mitsubishi, de Pegaso, de Sony, de Ericsson, de Saba, de Italia, de la Fiat, de la, no me acuerdo cómo se llama, la Eni, la empresa italiana de energía, que tiene petróleo y la electricidad y todo eso. Vinieron de Inglaterra, de la British Steel, de Japón, etcétera, de México, de Francia. Y todos siempre decían que yo hacía presente, esto no es real time, porque real time sería real time, pero lo más próximo que hay es real time en el mundo, que es con 24 horas de desfase. Y si nos pusiéramos las pilas, podríamos entregar real time a las 8 del mismo día. Pero en este momento no lo estimamos necesario. Para operar en este momento y como práctica y mientras nos afianzamos, consideramos real time la información sobre lo acontecido el día de ayer. Y eso era la esencia. Y la otra gran característica del sistema es que era diario. Stafford Beer mantiene tanto en sus libros como en su concepto que si no es diario el control, no tiene sentido. El control tiene que ser real time, si no, ya se pasó ya no estoy en control ya de lo que está pasando, porque ya pasó hace 24 horas que estoy fuera de control. Esa es lo primero, que hay un trabajo previo de investigación de operaciones en que se hace lo que se llama la carta de flujo cuantificada, a donde se hace la carta de flujo de operación de todo el sistema y los índices de producción se fijan en ciertas partes. Y entonces esos índices se hacen de acuerdo a un estándar que le permiten al jefe o al encargado o al responsable
saber, primero, cómo está la producción total y segundo, las producciones parciales de cada elemento del sistema. Y en cuanto a costo, en cuanto a asistencia personal, en cuanto a costo de materias primas, etc. Cybernet era la red de telecomunicaciones que nos comunicaba con todos los centros de producción del país, con todos los puntos donde había producción en el país. Primero, que era posible llegar, y segundo, que aceptaban que se les entrara a su... Ahora, las empresas de Corfo no había problema, porque llegaba la orden de arriba, vamos a instalar esto, y tenían que aceptar. Que en general consistía en que se instalaba un aparato de Telex. Y de todas las empresas, había muchas que no tenían Telex. Luego para ellos les convenía porque le instalaban el Telex. ¿Cybernet en qué consistía? ¿En una red de Telex solamente Red de Telex. que mandaban información a la sala de operaciones? No. ¿Cómo? Entonces, a la Corfo, donde estaba la central de Telex. Y ahí recibíamos las winchas, las pasábamos por una lectora de Telex, que eso permitía hacer tarjetas perforadas con la información. Esas tarjetas perforadas le echábamos en unas cajas que se iban a ECOM, allá en ECOM las procesaban y las pasaban en unas cintas magnéticas que eran así como de 2 pulgadas de ancho, en unos rollos así. Y ahí tenían toda la información estadística. Raúl Espejo buscó el sitio y me mostró los sitios que tenía que tenía que ser un lugar que tuviera una cierta cantidad de metros cuadrados, no me acuerdo cuánto. Que lo calculó Gibbon 7 en todo caso, para hacer una estructura redonda sin postes intermedios. Y vimos dos, finalmente, una que quedaba en la Quinta Normal, que todavía le quedaba un poste al medio que parecía circo, y la otra, este local que era una bodega de Reader's Digest y que por ser de estructura liviana no tenía poste. ¿Cuál era mi obligación? Una vez seleccionado el lugar, era dirigir la construcción de la sala misma. Ahora, la construcción de la sala más bien era más bien sencilla, es como un mecano nomás, con unas paredes que obviamente no, de polivinilo, de PVC, las paredes de PVC y todo era muy liviano, con una estructura metálica, con PVC, y eso era la sala de operaciones, con unas tablas de madera terciada y todo eso. No había ninguna muralla ni nada especial. El área exterior de la sala era donde estaban los equipos, los telex, ¿cómo se llama? Las máquinas de proyección, que en el caso del DataFit, por ejemplo, eran 15 proyectoras de diapositivas, habían 2 proyectoras de transparencia, y entonces además teníamos máquinas de escribir, máquinas de telex, como digo, y toda la oficina propiamente tal que queda por fuera del círculo de la sala de operaciones. Esas 2 pantallas eran las de actualidad. Estas 3 pantallas, aquí venía el índice que se manejaba con ese tablero. Ahora, en un principio del diseño, Beer decía, quiero botones grandes, que le pueda pegar así, y él siempre explicaba así, le quiero pegar así a los botones, nada de botoncitos que yo maneje con un dedo, quiero botones que les pueda pegar así. Entonces este era el botón de la pantalla A, el otro de la pantalla B y la pantalla C. El índice salía ahí y con un código, que está aquí en esta cuestión, con un código indicaba cuál era el código de círculo, triángulo, rectángulo, pentágono, cuál era el que había que apretar. Entonces ahí decía el índice, yo apretaba ahí y enseguida en este tablero grande, en ese rectángulo grande, apretaba ahí y salía la foto correspondiente en la pantalla A, en la pantalla B o en la pantalla C. Esa
era la pantalla del presente y pasado sobre cómo había estado produciendo la minera María Elena. De ahí explicábamos en esa pantalla, explicábamos cuál era el nivel que se estaba trabajando aquí. Estábamos trabajando a nivel de Ministerio de Economía, en cuyo caso aquí estaban reunidos el ministro y sus asesores, y finalmente estas dos pantallas eran para comunicarse directamente. ¿Cuál es pantalla? Esas dos de acá. Esas eran para comunicarse con el jefe, el gerente en el terreno. Digamos, se llamaba por teléfono, por radio, por telex, al jefe de la planta Pedro Valdivia o María Elena, y se decía, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué está produciendo mejor? ¿Por qué está produciendo peor? Y se interactuaba con el jefe. Ahora, si se hablaba por teléfono, bueno, salía la voz del jefe inmediatamente. A todo esto había una secretaria ahí que iba tipeando todo el diálogo para después acordarse qué era cómo había sido el diálogo. Ahora, en caso de que el diálogo fuera por telex, la secretaria iba tipeando y hacía una transparencia, y esa se ponía tanto la pregunta como la respuesta en esas pantallas. Entonces ahí salía ya el problema que había sido detectado acá, que había sido analizado acá, se enfocaba una solución de acuerdo con el jefe de planta. Y había otras personas que de repente participaban en esto, como por ejemplo Clodomiro Almeida. Clodomiro Almeida fue varias veces a la sala de operaciones, y él también fue con algunos embajadores, el embajador de Suecia, el embajador de Israel y varios otros embajadores que llevaba Clodomiro Almeida. Otro personaje, digamos, de esos tiempos, senador y ministro, era Aniceto Rodríguez. También Aniceto Rodríguez era muy interesado en el funcionamiento y operación de la sala de operaciones. Desde luego el ministro Vuskovic. Entonces, bueno, de eso de los que yo me acuerdo. Y detrás de ellos estaba obviamente el presidente. Bueno, es interesante que, por ejemplo, en esa primera reunión de Allende con Bier, debe haber sido por ahí el día 11 o 12 de noviembre de 1971. Se intercambiaron las cordialidades de costumbre, y después Bier dijo, presidente, yo he basado todo mi enfoque a la administración de la cibernética, administración de tipo cibernética, a la administración de empresas, eh, en el sistema de administración y control que el cerebro ejerce sobre el cuerpo humano, que de acuerdo a mi concepción es lo más perfecto que existe en cuanto a sistemas de control. Entonces, tomando en cuenta que a mí me parece que un sistema de control tiene como tarea más importante mantener la viabilidad del sistema a través del tiempo, o sea, en el largo plazo. Entonces, le dijo, aquí yo cuento con la ventaja de que usted es, él le dijo physician, que es la traducción en inglés para médico, por lo tanto le puedo hablar de la estructura del cerebro, la neuroestructura, con sus nombres y todo lo demás. Y le hizo un dibujo ahí delante con un papel que había, y empezó a decirle esto, de aquí, esta parte es el sistema 5, el sistema 4, el sistema 3, el sistema 2, el sistema 1, y le fue nombrando todo, y ahí fue la parte donde dijo, y aquí, presidente, está usted, el sistema 5. Pero ahí fue donde
Allende le dijo, por fin el pueblo. Pero ahí el mismo Beer tuvo una pequeña caída, y eso te lo digo yo como traductor, y que yo iba traduciendo, pero iba pensando, esto no va bien, porque una de las esencias del sistema Beer, una de las esencias del funcionamiento del modelo de Beer, es que no hay jerarquía. Entonces el sistema 5 no es más importante que el sistema 1. Todos tienen la misma jerarquía y la misma importancia. Entonces cuando Allende le dice, por fin el pueblo, es Allende el que está diciendo, no hay jerarquía. O la jerarquía más grande es la pirámide invertida. Arriba está el pueblo y abajo todos los que estamos sirviendo al pueblo. Para mí, Salvador Allende Gossens es el pivote de todo el proyecto Safe Strike. El inventor, el intelecto detrás del sistema es Flores. Flores es también el músculo, el que mediante su acción da inicio y mantiene en operación el proyecto Cyberstrike. Pero Salvador Allende es el poder detrás del proyecto. Si Salvador Allende hubiera dicho no, sencillamente no hay proyecto. Porque había entre los ministros, había a favor y en contra del proyecto. Y si Salvador Allende hubiera dicho no, entonces se hubiera transformado en una pelea, llamémosle de perros chicos, de ministros. Y en esa pelea Flores no tenía nada que ver. Flores, precisamente apoyado en el Cyberstrike, logró subir hasta ministro. El presidente Allende, en una oportunidad, delante de varios ministros, uno de ellos le preguntó al presidente por qué tenía ahí a Roberto Cañete. Y el presidente Allende, para mi satisfacción personal, le dijo al ministro, a quien no nombro por las razones de la respuesta del presidente, le dijo, a Roberto viene porque él después me dice quiénes de ustedes me están diciendo la verdad y quiénes de ustedes me están diciendo deformaciones de la verdad. Me dijo, y Roberto tiene las cifras y me las dice sin tinte político, sin protegerse, sin tener miedo de decir la verdad. Y eso dijo, ninguno de ustedes, ningún ministro me dice toda la verdad. En cambio Roberto me dice toda la verdad. Y por eso está aquí. En un discurso que hizo en la Plaza de la Constitución, hizo mención, dijo textualmente, entre comillas, ahora tengo un sistema cibernético que me dice cómo están produciendo ustedes, así que ahora los tengo controladitos de si están trabajando o no están trabajando o no. Grande aplauso. Y eso, como digo, es cita textual de lo que dijo el presidente en la Plaza de la Constitución a una multitud que había ahí. Luego el presidente tenía conciencia de que había un sistema de computación que le informaba a él en qué forma estaba marchando la producción industrial del país. Por eso creo yo que es muy, muy válido incorporar de alguna forma la información de la base. Y ahí en el libro ese de Brain of the Firm figura unos experimentos que hicimos nosotros en ese tiempo en Mejillones y en Tomé. ¿En Mejillones y en Tomé? Sí. Para tratar de informar directamente de los votantes a la estructura de gobierno y a la jefatura de la empresa. ¿En qué sentido? En que la población de Tomé y la población de Mejillones, la población de Tomé se informara directamente por televisión de las sesiones de la alcaldía del Consejo Municipal. Se transmitía la sesión del Consejo Municipal a toda
la población de Tomé, con un televisor cada 10 personas. Se repartimos 300, 400 televisores de estos Antú para que las personas vieran el televisor. Y inventamos un sistema para que volviera a la sala de sesiones, volviera la información de lo que pensaba la población de lo que se estaba discutiendo arriba en el Consejo. Y si inventamos un elemento que se llama el algedonómetro, que está en ese libro, lo pueden ver, está dibujado ahí, que el algedonómetro consistía en una tabla de madera terciada que tenía forma de semicírculo con una palanquita aquí, y te veía de extremo placer a extremo dolor, que era el algedonómetro. Entonces, habían 10 personas mirando un televisor y se estaba discutiendo en qué se iba a gastar la plata de la municipalidad de Tomé o la municipalidad de Mejillones. Y la gente, entre los 10 decidían, oye, puta, sí, está bueno, ponle que 70% favorecemos eso. Y 70% favorecía. Otros decían, no, están huevones, ¿cómo se les ocurre? 30%, ya, dejemos 30%. Entonces, todos esos señales, mediante un condensador variable, se transformaban en señales eléctricas y se sumaban, y la suma de esas señales llegaba a la sala de consejos donde una tabla iba indicando qué era lo que la población pensaba de lo que se estaba discutiendo. Y se produjo un fenómeno increíble, que era respuesta instantánea a lo que estaba pensando la municipalidad. Ahora, ¿por qué se hizo en Tomé y en Mejillones? Porque tanto en Tomé como en Mejillones, las fábricas, había una sola fábrica que era la esencia de la producción en Tomé, que era la fábrica de paños Tomé. Y en Mejillones había una pesquera, no me acuerdo el nombre, que era el centro. Entonces, las autoridades de la pesquera y de la fábrica de paños Tomé también participaban de esta sesión municipal. Entonces ahí estaba toda la cuestión, el gobierno de la producción y el gobierno de la sociedad civil. Se juntaban y se transmitía esto a la población. Y la población tenía derecho inmediato a contestar. Nosotros podíamos tener, por ejemplo, la información de existencia de diferentes materias primas en diferentes partes, de tal forma, por ejemplo, de evitar el pánico. Cuando un jefe de planta o jefe de fábrica o encargado de producción le venía el pánico y decía, yo voy a pedir de más. Entonces llegaba y pedía el doble de materia prima, de volumen, que lo que realmente necesitaba. Entonces nosotros veíamos el pedido y decíamos, no, usted tiene suficiente, no tenemos por qué mandarle tanto a usted y vamos a gastar medio de transporte en llevarle a usted que no está en una situación de emergencia. En cambio hay otros que realmente estaban en situación de emergencia. Entonces nosotros, como teníamos la información de existencia, producción y habilidad de transporte, podíamos detectar cuáles eran reales, cuáles eran no tan reales, cuáles eran de urgencia, cuáles eran prioritarias y cuáles eran ordinarias no. Entonces yo creo que ahí se demostró el valor de tener la información real de la inteligencia. Y yo creo, no voy a decir que eso creo que contribuyó en forma interesante a desvirtuar el paro de octubre. El tema, el enfoque de Beer, que en algunos de los papers que nos entregó a nosotros, siempre decía lo mismo, decía que es un tema que yo expandí largamente en las aplicaciones del modelo Beer que hice en Canadá y en Argelia y en Ecuador. Beer dice que la cibernética es la ciencia que estudia el control, pero el control que existe
sin que nadie pueda decir dónde está. Entonces dice, por ejemplo, nadie duda que hay un control de la esfera de la Tierra, de la esfera de gas que rodea la Tierra. Entonces vienen las lluvias, los vientos, los huracanes. El huracán son en la zona tropical, en los meses de noviembre y diciembre. En otros meses hay sequía. Hay una especie de control. Pero ese, dice, es un control cibernético porque nadie puede decir quién o dónde se ejerce este control. Hay un control natural. Dice, igual hay en las empresas, en los países, en la familia, en todas partes. Hay una especie de sistema de control natural, que hay que entenderlo para poder dirigir el sistema en la dirección que uno busca. Pero ese control no es muy difícil entender cómo se ejerce y desde dónde se ejerce. Es una especie de megasistema o metasistema que está siempre en equilibrio, o que tiende al equilibrio, oscila en busca de equilibrio. Así que esa sería la definición de Beer, que es lo que yo deduzco de todos los años que estuve con Beer y lo mucho que hablamos.